Muy buenos días, queridos estudiantes. Para mí es un placer estar presentando este material que nos va a servir para el repaso de todas las temáticas vistas en el momento. Esto hace relación a todo lo que hemos venido charlando con las diapositivas que les voy a presentar. Todo relacionado con cómo nuestro cuerpo capta los estímulos, los procesa y responde ante diferentes situaciones. Retomando entonces así, hemos visto algunos videos referentes a la captación de estímulos, en este caso sonoros y visuales. Por otra parte, hemos venido trabajando algunos ejemplos en clase, como por ejemplo los presentados en pantalla. En este caso, tenemos el ejemplo de unas manos que están tocando el fuego. ¿Qué sucede en ese momento? Los órganos receptores, tanto el calor como el dolor en la mano, envían una señal. Esta señal mencionamos en clase que viajaba hacia el cerebro, pero esto no es del todo cierto, porque son señales que, debido a su velocidad, necesitan una respuesta rápida, por lo que se, sufren un tipo de proceso en la médula espinal y se da una respuesta rápida, inconsciente, que hace que las manos se retiren del fuego. Por otra parte, estamos viendo el ejemplo de un jugador de fútbol que está realizando en este caso una chilena. ¿Qué hace? El jugador de fútbol observa visualmente que el balón viene hacia él, pero ojo, ¿sí? Cualquier jugador de fútbol podría estar observando todo el tiempo el balón. Pero ¿qué pasa? El cuerpo, o en este caso el cerebro, procesa ese estímulo visual, realiza la medición y decide hacer la chilena en vez de cabecear o de agarrar el balón, ¿sí? Cualquiera puede ser el ejemplo. Por otra parte, tenemos el ejemplo de una mujer que se muestra nerviosa. No sabemos ante qué situación, si está teniendo un estímulo visual, un estímulo auditivo, entre otros. ¿Sí? En este caso, ¿cuál es la respuesta? Bueno, la respuesta es por medio de las glándulas sudoríparas, ya que podemos ver que se generan unas gotas de sudor. También se puede realizar una contracción muscular que lleva a que la mujer, en este caso, se dirija las manos a la boca y se comience a comer las uñas. El frío. El frío es una de las respuestas más básicas del cuerpo humano ante un estímulo como lo puede ser la ausencia de temperatura. Recordemos que la piel también tiene algunos receptores para captar estas diferencias de temperatura, ¿sí? Como primera medida, ante la disminución de la temperatura, el cuerpo envía una señal al cerebro por medio de sus receptores, los cuales se encuentran en la piel. El cerebro procesa esta respuesta y envía, ¿sí? Como tal, una señal para que los músculos se comiencen a contraer o en su defecto comiencen a vibrar para generar calor, ¿sí? Sucede igual que con las partículas en física. Cuando hay vibración, hay calor, por lo tanto hay energía, por lo tanto aumenta la temperatura. ¿Sí? Por eso temblamos ante un estímulo de frío. Otra puede ser el movimiento muscular intentando generar fricción y por otra parte, calor. Y por último, en algunos momentos podemos observar personas, situaciones que pueden generar un disgusto, ¿sí? Ese estímulo visual viaja a nuestro cerebro y se da como respuesta a los movimientos de la cara, que lo que hacen que algunas personas dicen, está haciendo mala cara ante la llegada de cierta persona. Bueno, esto pasa porque esa información ya se procesó en el cerebro y envió la respuesta a todos nuestros músculos faciales. Sabemos que el dogma principal o el dogma central, ¿sí? Sin llegar a ser un dogma claramente, en lo que todo lo referente a la función relación tiene que ver con la recepción del estímulo, el procesamiento del estímulo y la respuesta al estímulo, ¿sí? Tengamos en cuenta siempre, en cualquier situación que tenga que ver con la asignatura, en este caso, con el tema de la función relación, siempre lo vamos a analizar teniendo en cuenta esos tres pasos. Primero, ¿quién captó ese estímulo? Segundo, cómo se procesó ese estímulo. Y tercero, cuál fue la respuesta ante este estímulo, ¿sí? Son tres pasos claves que vamos a tener que tener en cuenta de aquí en adelante, ya sea en la evaluación, ya sea en la prueba escrita, ya sea en los talleres de situaciones o en nuestra vida diaria, cuando nos veamos eh, atraídos o tengamos que responder hacia ciertos estímulos ambientales.
Hay varias, diversas situaciones en las que se puede ver comprometida la función relación de un ser vivo, ¿sí? Algunas de estas ya las hemos discutido en clase, pero por ejemplo está la adaptación sensorial. Cuando estamos constantemente expuestos a un estímulo, nuestros receptores sensoriales no responden de la misma manera, simplemente se acostumbran o generan una adaptación. Otro puede ser los estados fisiológicos. En ciertos estados fisiológicos, la capacidad de la recepción puede aumentar o puede disminuir. El caso más común, cuando estamos presentando alguna fiebre o algún aumento de temperatura en nuestro cuerpo, no respondemos de la misma manera o no captamos de la misma manera los estímulos debido a que el cuerpo se encuentra en un estado en el que la mayor cantidad de energía se enfoca en combatir esta infección, en este caso la fiebre latente. También pueden existir los factores ambientales. Recuerden el ejemplo en clase. Cuando una persona va en carro y la bruma se hace muy fuerte, disminuye la capacidad visual o disminuye la calidad en la que la persona que va a detectar el estímulo lo va a detectar de forma tardía o directamente no lo va a detectar, ¿sí? También sucede con los aviones. Cuando los aviones van a despegar, si la bruma está muy alta, muchos de los vuelos no se pueden realizar o los pilotos deciden no hacerlo porque en caso tal de que necesitasen ejecutar el control manual del avión, no podrían hacerlo de la mejor manera. Otro, hay mecanismos voluntarios. Hay personas que pueden llegar a niveles de concentración en la que pueden bloquear las distracciones o pueden bloquear la percepción de ciertos estímulos. Hablamos de estímulos ambientales. Algunos estados fisiológicos, psicológicos, perdón. Cuando presentamos factores emocionales fuertes, como puede ser la pérdida de una persona amada, un desamor, todos estos estados psicológicos nos pueden llegar a interferir en la forma en la que captamos los estímulos o directamente cómo los percibimos. También el uso de tecnología o fármacos. Algunas herramientas, por ejemplo, cuando nos sometemos a alguna cirugía, cuando se hace sedación completa, lo que estamos haciendo es afectar directamente nuestro sistema encargado de captar, de procesar estos estímulos. Y por último, hay algunas enfermedades o condiciones médicas que pueden afectar la captación de los estímulos. Por ejemplo, las personas que tienen alguna dificultad visual, alguna dificultad auditiva, ¿sí? Las secuelas que pudo haber dejado, por ejemplo, el COVID en personas que no son capaces de captar los sabores o los olores, también puede ser algunos trastornos o enfermedades que pueden afectar directamente la capacidad del ser humano para captar algunos estímulos ambientales. Recordemos, el sistema receptor hace referencia a todos los órganos del cuerpo encargados de captar estímulos. En este caso, por ejemplo, tenemos el oído humano, que consta de tres partes: un oído externo, un oído medio y un oído interno, ¿sí? Tengamos en cuenta que la función principal del oído externo, como se encuentra en amarillo, es la recepción inicial del estímulo sonoro y el direccionamiento, ¿sí? La forma de la oreja no es por azar, ¿sí? Se ha ido moldeando a lo largo del tiempo de acuerdo a las necesidades de los seres humanos, ¿sí? En este caso, está diseñada para captar y para amplificar y darle dirección a las ondas sonoras captadas como estímulo. Una vez que esas ondas, que esas ondas son captadas y direccionadas, se encuentran con la primera parte del oído medio, que vendría siendo el tímpano. ¿Qué pasa? Al tímpano recibir esta señal de ondas sonoras, la transforma en movimiento mecánico, en energía mecánica, que posteriormente se transmite a los famosos huesecillos que se encuentran en nuestro oído, referente al martillo, el yunque y el estribo. Por otra parte, tendríamos la trompa de Eustaquio, que es la encargada de equilibrar la presión de aire tanto adentro como afuera del oído, ¿sí? En resumen, el oído medio se encarga de transformar las ondas sonoras en vibraciones mecánicas y amplificar el estímulo. Por último, el oído interno, que sería la fase final de la recepción, en este caso, del estímulo auditivo, tiene que ver con tres partes principales que vamos a explorar acá. El primero es la cóclea, que es la estructura en forma de caracol, la cual se encuentra llena de líquido que a su vez contiene unas células especializadas
que transforman estas vibraciones mecánicas que se venían transmitiendo desde el oído medio hacia el oído interno, ¿sí? Para convertirlas en impulsos eléctricos. Recordemos que todas las señales que viajan por el sistema nervioso son de tipo eléctrico, ¿sí? De tipo eléctrico. Ténganlo muy en cuenta. Después, hablamos del vestíbulo, que contiene todos los receptores para detectar cambios en la posición del cuerpo y la gravedad. Es importante tenerlo en cuenta porque muchas personas que llegan a sufrir del llamado, del llamado vértigo tienen que estar relacionados con, con esta parte del oído interno, el vestíbulo. Por otra parte, y muy importante, el nervio vestíbulo-coclear, ¿sí? Llamado par 8 craneal, ¿sí? Es muy importante tenerlo en cuenta porque cuando veamos el sistema efector, lo vamos a retomar. ¿Cuál es la función principal? Comenzar con la transmisión de esa información que pasó de ondas sonoras a energía mecánica y luego impulsos eléctricos de llevarla al cerebro. En este caso ya estaríamos empezando a hablar de lo que sería el sistema de inervación. Pasamos entonces así a mirar un resumen, ¿sí? De lo que fue el oído en esta primera sección. En resumen, captación del estímulo se da en el pabellón auricular y el conducto auditivo externo. Posteriormente, sucede algo que es la transmisión y la amplificación en el tímpano y los huesecillos del oído medio. Posteriormente se da el procesamiento o el preprocesamiento sensorial, ya que la cóclea es la encargada de la audición y el vestíbulo el encargado del equilibrio. Recuerden, son dos nervios diferentes que llevan información diferente. Uno lleva información auditiva y otro lleva información sobre el equilibrio y la captación de la gravedad para el cuerpo humano. Y por último, ¿sí? Se da la conexión del sistema nervioso debido al par 8 craneal o nervio vestíbulo coclear, donde se integran y se generan las respuestas. Pasamos entonces a un espacio llamado What If. ¿Qué pasa? Nos vamos a plantear preguntas, ¿sí? Que nos van a llevar a construir un pensamiento de acuerdo al tema visto hasta el momento. Cuatro de estas son: ¿qué pasaría si el nervio vestíbulo coclear sufriera una lesión o una inflamación? ¿Esto derivaría en una sordera absoluta o simplemente cuando la inflamación por medio de algunos fármacos pudiera disminuir, recuperaríamos la audición? Bueno, son preguntas que nos van a llevar a realizar un pensamiento más detenido o más profundo sobre toda la función del oído. No es simplemente conocer la estructura del oído y conocer cómo sucede el proceso, sino qué pasaría. Estas preguntas nos llevan a de pronto lo que se llegan a plantear los médicos o las juntas científicas sobre todo lo referente al sistema eh, de detección y respuesta ante estímulos ambientales. Vamos a tomarnos un momento entonces para mirar todas las preguntas y discutirlas en clase.
Retomamos entonces nuestra clase para pasar a otro órgano muy importante dentro de la detección de estímulos en el ser humano, el cual sería la piel. ¿Sí? La piel tiene cuatro funciones principales, o podríamos llamarlo así, cuatro receptores principales ante los estímulos ambientales. Por ejemplo, el tacto, la presión, la temperatura y el dolor. Si bien el tacto y la presión son dos receptores diferentes, funcionan de forma mancomunada, ¿sí? Es decir, cuando nosotros recibimos un estímulo mecánico, con los corpúsculos de Pacini podemos identificar cuánta es la presión, si está aumentando, si la fuerza es más alta, si la fuerza es más baja. También tenemos los receptores de calor y frío. Recordemos, técnicamente el frío es la ausencia del calor, ¿sí? Pero estos receptores lo que hacen es manejar diferentes tipos de temperatura y diferentes rangos para identificar y generar una respuesta. Y por último, el dolor por algunas terminaciones libres dentro de la piel. ¿Sí? Entonces, en resumen, la piel nos sirve para protección, regulación térmica y comunicación con el entorno, todos mediados por los receptores contenidos en la piel. También podemos encontrar diferentes células, ¿sí? Como lo pueden ser, perdón, diferentes glándulas, como la glándula sebácea o el músculo horripilador, que es el que normalmente nos genera lo que llamamos la piel de gallina en los seres humanos como una respuesta ante un estímulo, ¿sí? En el momento what if tenemos las siguientes preguntas. ¿Qué pasaría si la piel no pudiera detectar cambios de temperatura? ¿Qué pasaría si la piel no tuviera determinadas terminaciones nerviosas que detectaran el tacto? ¿O qué pasaría si la piel perdiera su capacidad de regenerarse tras una lesión? Son preguntas que nos van a llegar a un conocimiento más profundo sobre el análisis de todo lo referente con la piel como órgano receptor de estímulos. Los invito entonces a que copiemos estas preguntas, ¿sí? Y las respondamos durante la clase. ¿Listo? Vamos a tener entonces 2 minutos, igual que con el ejemplo anterior. Continuamos entonces con nuestro siguiente órgano receptor, el cual sería el ojo humano. El ojo humano es de los más complejos dentro de lo que conocemos en la captación de estímulos.
Principalmente tiene muchas partes también muy importantes para el análisis fisiológico y de respuesta en la función relación, en este caso del ser humano. Son muchas partes, ¿sí? Vamos a mencionar algunas que pueden ser muy importantes y que tienen gran importancia dentro del tema que estamos analizando, el cual es la captación de estímulo. El primero sería el iris, que es el que controla el tamaño de la pupila para ajustar la entrada de luz, ¿sí? Cuando la fuente de luz es muy intensa, lo que hace el iris es controlar el tamaño para que se haga más grande o más pequeño, dependiendo de la situación. Por otra parte, algo muy importante dentro del ojo humano y de toda su morfología sería el nervio óptico, que como tal es el que va a transportar todos estos impulsos nerviosos generados, ¿sí? Y también la retina. Recordemos que la retina es la que tiene principalmente los fotorreceptores encargados de captar el estímulo visual, ¿sí? Estos fotorreceptores, como lo son los conos y los bastones, nos permiten de captar luz y convertirlo en impulso nervioso y también captar, en este caso, algunos colores, ¿sí? Pasemos entonces así a mirar cuál sería el resumen principal de todo lo referente en el ojo humano. El primero sería la recepción de estímulos visuales, ¿sí? Captamos un estímulo visual que se da por la detección de luz y de las imágenes del entorno. Nos permite obtener una información sobre los objetos y algunas condiciones externas. Posteriormente, esto se traduce en señales que se convierten en estímulos luminosos que viajan, ¿sí?, al cerebro en forma de qué? En forma de impulsos nerviosos. Recordemos, todo lo que viaja por nervios o referente al sistema nervioso está mediado por impulsos eléctricos. Posteriormente se da la transmisión de la información. En este caso, estos impulsos nerviosos son enviados al cerebro, se procesan y se transforman en imágenes comprensibles o lo que podría llegar a nuestra interfaz visual como las imágenes después de observar algo. En nuestro momento What If vamos a plantear cuatro preguntas principales. ¿Qué pasaría si la retina no tuviera bastones? ¿Sí? ¿Seríamos capaz de captar colores? ¿Seríamos capaz de captar la intensidad de la luz, si es alta, si es baja? Por otra parte, ¿qué pasaría si el nervio óptico estuviera dañado? ¿Sí? ¿Perderíamos la visión completamente o simplemente si fuese una inflamación y se reparara, recuperaríamos la visión al 100%? ¿Qué pasaría si los músculos ciliares dejaran de funcionar? Recordemos que los músculos ciliares son los encargados del movimiento de muchas partes en el ojo. ¿Y qué pasaría si los ojos no pudieran detectar colores? ¿Es una enfermedad común en los seres humanos? Vamos a tomarnos un minuto en este caso para copiar las preguntas y responderlas en un espacio.
Bueno, pasamos a la siguiente. En este caso sería el olfato en el ser humano, ¿sí? Vamos a observar el siguiente video referente al tema y vamos a sacar algunas conclusiones a partir de este material audiovisual. Ana y Hannes son pareja. Y una de las razones por las que se sienten atraídos mutuamente es que les gusta su olor. Y esto los hace sentirse felices. Así es como funciona. En la nariz está el epitelio olfativo o mucosa olfativa con decenas de millones de células receptoras. Las moléculas olfativas se acoplan a estos receptores y se transforman en impulsos eléctricos que llegan hasta el bulbo olfativo del cerebro a través de fibras nerviosas y desde allí alcanzan otras regiones donde se activan los recuerdos y los sentimientos. Esto explica la atracción entre Ana y Hannes. Aunque cuenten con el mismo sistema sensorial, Ana tiene un sentido del olfato más pronunciado. Las mujeres parecen ocuparse más de los olores que los hombres y por lo tanto poseen más recuerdos asociados al olor. El sentido del olfato ayudó a Ana a encontrar la pareja adecuada para reproducirse. Ana puede incluso oler si Hannes tiene miedo. Él suda más cuando está asustado y además el sudor del miedo tiene una composición química específica. Esta activa zonas del cerebro relacionadas con la empatía y puede advertir a sí mismo de posibles peligros. Las mujeres se sienten menos atraídas por el olor de un hombre miedoso. El sentido del olfato se intensifica durante el embarazo, muy probablemente debido a los cambios hormonales. El organismo tiene que proteger al embrión de sustancias tóxicas y Ana tiene que reconocer qué alimentos podrían perjudicar al bebé. La carne, los huevos o la fruta en mal estado desprenden más moléculas olfativas. Los hombres también identifican estos olores, pero en general su sentido del olfato no es tan agudo. Hannes es una excepción. Es sommelier y por eso necesita un olfato especialmente fino. De niño no soportaba el olor del vino tinto. Ahora le encanta su bouquet de aromas variados. Su cerebro lo asocia con experiencias placenteras. El hecho de que amemos o aborrezcamos un determinado olor depende de con qué lo asociemos. A Ana y Hannes les gustaría seguir entrenando su olfato para dejarse seducir por los aromas en el futuro. Para ello es importante describir con detalle el olor y asociarlo a una emoción determinada. Así se consigue mantener el sentido del olfato hasta una edad avanzada. Bueno, chicos, entonces, para resumir el video y para darle sentido, vamos a explicar qué es lo que está pasando en nuestro cuerpo internamente cuando captamos los olores en el ambiente, ¿sí? Entonces, en esto vamos a hacer un espacio en el que vamos a participar en clase y vamos a unir estos tres conceptos con los que creamos que pertenecen dentro del dibujo que estamos observando en pantalla, ¿sí? Entonces, los invito a que pasen y hagan esa unión de acuerdo al que ustedes consideren va asociado a alguna parte del gráfico. En este caso, pueden pausar el video y realizarlo. Sin embargo, yo voy a hacer la demostración y voy a hacer la unión de los conceptos para, en este caso, ir ganando algo de tiempo. Entonces, este primero lo podemos asociar como con las fosas nasales, que son la entrada principal para el aire que contiene estas moléculas de qué tipo odoríferas, ¿sí? Las encargadas de emitir ciertos olores. Por otra parte, hay una estructura muy importante que es la encargada de recibir estas señales a partir de estas moléculas odoríferas
y convertirlas, procesarlas y enviarlas hacia el cerebro. Este estaría relacionado con el bulbo olfatorio. Y finalmente, recordemos el par craneal uno, ¿sí? Que próximamente lo estaremos viendo completo, estaría asociado al nervio olfatorio. ¿Listo, chicos? En resumen, todo lo referente al sistema olfativo en el ser humano hace referencia a tres pasos. El primero, la detección de los estímulos de qué tipo, químicos. Recordemos que son señales químicas. Se identifican las moléculas en el aire y estos actúan como estímulos químicos. Posteriormente, estos estímulos químicos se convierten en qué? Retomamos de nuevo sistema nervioso, pulsos nerviosos o impulsos eléctricos, que luego son procesados en nuestra corteza cerebral o por nuestro cerebro. Como respuesta, se facilitan reacciones conscientes o inconscientes en el cuerpo. ¿Sí? Normalmente si olemos un alimento en mal estado, pues definitivamente no lo comemos. En nuestro momento What If, vamos a ver tres preguntas principales. ¿Qué pasaría si las células receptoras olfatorias no pudieran detectar moléculas odoríferas? ¿Sí? ¿Tendrá esto que ver con lo que sucedió durante la pandemia del COVID, que muchas personas dejaron de detectar olores? ¿Qué pasaría si el nervio olfatorio no pudiera transmitir las señales al cerebro? ¿Sí? ¿Ante qué situación nos estaríamos enfrentando si esta pregunta hipotética fuese real? Por otra parte, ¿qué pasaría si el olfato no estuviera vinculado a la respuesta emocional de una persona? ¿Podríamos reaccionar ante alimentos que quizás nos transportaran a alguna época de nuestras vidas? Entonces vamos a tomarnos 2 minutos para responderla y nos estaremos viendo en esos 2 minutos. Vamos a seguir entonces y continuamos con la siguiente sección de esta clase, la cual sería el sistema de inervación y efector. Entonces, por el momento, me despido de ustedes, queridos estudiantes, hasta una próxima sesión en la que vamos a trabajar el sistema de inervación y el sistema efector. Un saludo.